el ébola, ¿ya? ¿Te acuerdas que hablamos hace unas jornadas atrás, digamos, del ébola? Hoy día Estados Unidos está preparándose, la verdad, para una infección masiva del ébola. Y no solamente en su país, sino principalmente también en todo lo que es África. Lo que se ha sabido es que ya al menos hay más de algún infectado en Estados Unidos. Y la última noticia que ha de alguna forma estremecido a las personas es la supuesta amenaza zombie. Y uno dice, los zombies son fantasía, es un cómic, no es real. Pero uno no podría de repente descartar con los últimos antecedentes que nos han llegado de Liberia, donde supuestamente 2 mujeres que estaban muertas por ébola, de repente supuestamente las vieron levantarse y caminar. Es la llamada amenaza zombie. ¿Te acuerdas que, mira, la generación del miedo es parte de este orden que termina? Pues bien, lo que se ha sabido ahora es que hay algunos pueblos en Estados Unidos, por ejemplo, el pueblo de Bangor, donde supuestamente se están preparando en Estados Unidos para una amenaza zombie. ¿Qué significa esto? Si los zombies nunca han existido y son verdaderamente una película más o menos mala de Hollywood. Y ahora te están diciendo que aparentemente esto es real. Y que se están preparando y que hay, mira, cientos de miles de ataúdes dando vueltas por ahí. Que la amenaza del ébola. Ahora, fíjate, cuando nosotros supimos del ébola, hace ni siquiera un mes, o quizá un poquito más hablamos del ébola, solamente se podía transmitir el ébola por contacto directo, es decir, por la saliva, por transfusión sanguínea. Pues ahora supuestamente el ébola se transmite por el aire. Explícame eso, Jean-Philippe. ¿Tú no le das juicio a lo...? Porque la última vez que hablamos tú mirabas ahí con ojos entrecerrados lo que sucedía con el ébola en África. Yo creo que conociendo, y me consta a mí los niveles de guerra que maneja Estados Unidos, la guerra biológica es una realidad. La guerra masificando enfermedades. Lo que uno tiene ahora, tiene Estados Unidos en el Centro de Control de Enfermedades. Tiene la capacidad para utilizar las enfermedades como armas biológicas. Entonces, cuando uno está viendo esto, cuando se da cuenta de que, por ejemplo, de un momento a otro el virus mutó y ahora se transmite por el aire, y que los enfermos de ébola están cada vez más, son más personas justo en África, pienso que uno tiene que tener mucho cuidado con esto. Mucho cuidado en el sentido de el maquiavelismo que hay detrás de este tipo de enfermedades. Porque ¿cómo es posible que ahora empiecen a anunciar? Entonces te metes miedo, pues. Pero hay algo que no entiendo. ¿Por qué hay ciertos pueblos gringos que ya están hablando de zombies? ¿Por qué vinculan el ébola con los zombies? ¿Estaríamos hablando de una mutación genética? Claro que sí, estamos hablando de la mutación del virus. Y todo esto surge a través de los medios de comunicación, donde supuestamente en Libia 2 mujeres que habían muerto por ébola, supuestamente ahora las vieron revivir.
Súmale a esto la película de Brad Pitt, Zombie, y Estados Unidos que vive con Hollywood y viendo estas películas. Hay un pueblo en Bangor, Estados Unidos, que está preparado para la invasión zombie. Entonces, puede ser una catástrofe. Mira, estos temas, Jean-Philippe, yo creo que es muy importante tenerlos porque son temas que de alguna forma introducen el pánico en las personas, introducen miedo y que tienen de alguna forma una fuente que es tremendamente oscura. Estamos de regreso en nuestra jornada de jueves conversando con Cristian Contreras. Hicimos una revisión extensa en el bloque anterior sobre las profecías mayas, las 8. Sin embargo, pasamos también al tema del ébola. Y yo lo planteaba, ¿es una válida preocupación humana el ébola? ¿O hay muchos tintes de exageración en esto? Y entramos también a lo que pasa con el yanquinismo, que todo lo exagera y lo lleva también a su publicidad hollywoodense. Y esto a raíz de una noticia que nos llamó la atención, que hay un pueblo que se está preparando para un ataque zombie a raíz del ébola. Así es, buen concepto ese yanquinismo. Esto es típico de ese concepto que acabas de decir, yanquinismo. Ahora, todo esto surgió porque ayer y antes de ayer sale una noticia donde 2 supuestas mujeres muertas de ébola ¿En Liberia? Habrían resucitado según algunos. Y eso dio pie para que en este pueblo de Bangor, en Estados Unidos, que es un pueblo donde incluso tenía alguna residencia Stephen King, que de todas estas películas de horror y todas estas cosas, se prepararan se prepararan supuestamente para él. Es un gran espectáculo, como tú dijiste, con ese concepto que lo resume todo, pero aquí vienen las reflexiones, Jean-Philippe, en términos de qué es lo que está pasando con este tipo de enfermedades. ¿Ya? Porque hay muchos datos contradictorios. Donde hay una contradicción hay una mentira. Eso es parte de una máxima filosófica. Donde hay una contradicción hay una mentira. Entonces, lo que sorprende, mira, la transmisión del ébola, hasta la última vez que conversamos del tema, era por contacto directo. Hoy día, ahora se puede transmitir por aire. ¿Por qué no nos dan una explicación los expertos sobre eso? ¿Por qué no dan una explicación las autoridades de salud sobre esto? No, es que mutó el virus. Listo, se acabó el problema. Son temas preocupantes porque ¿sabes por qué? Porque la guerra biológica existe. Sin duda. La guerra de las enfermedades existe, es real. La maneja fundamentalmente el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, el gran poder. Entonces, ¿por qué no nos explican cuál es la verdad y cuál es la mentira? Ahora, lo que a mí me asusta es que siento que se está repitiendo un fenómeno. Uno no es quien para dudar de el ébola y la trascendencia que este virus vaya a tener en la historia de la humanidad, pero sí, desde la experiencia uno puede poner ciertos antecedentes sobre la mesa. Y yo siempre traigo a colación lo acontecido con la fiebre porcina, ¿te recuerdo? Y me preocupa porque en aquella ocasión también el Estado gastó mucho dinero por traer un remedio en esa época llamado Tamiflu para poder combatir la fiebre porcina. Y finalmente la misma historia se encargó de decirnos que la fiebre porcina mató menos gente que un resfrío común y corriente. Y andábamos todos con la paranoia de echarnos el gel líquido. Fue obligación que todas las empresas tuviesen este tipo de gel. Finalmente no pasó nada. Entonces no quiero decir, o no me atrevo a decir que con el ébola vaya a ser la misma situación, pero ya me urge que desde el punto de vista estatal se esté cayendo lo mismo. O sea, el compromiso de Michelle Bachelet de ONU es entregar también plata para combatir el ébola.
Y no se nos explica, como dices tú previamente, en qué consiste, cuántas son las víctimas que han sido afectadas realmente, porque se habla de muchos números, el que están en cuarentena. En Estados Unidos se habla de 4 personas, pero están en cuarentena, no han dado ningún síntoma todavía de ébola. Entonces, como que echo de menos el piano valentano. Los antecedentes están ahí. Con la gripe porcina, Chile compró todas las vacunas del mundo. Con plata de todos nosotros. Y se fueron a las arcas de alguna farmacéutica. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, mira, que haya de alguna forma un robo tan descarado en la cara de todos para pasar la prueba de la duda? Vivimos en un maquiavelismo tremendo, Jean-Philippe. Vivimos en una guerra bacteriológica donde se experimenta con África. 5 doctores africanos iban a publicar un documento sobre el ébola y los 5 desaparecieron y murieron misteriosamente hace menos de un mes. Según lo que ha trascendido, iban a desmentir el ébola y estaban diciendo que en realidad era una epidemia creada. Murieron los 5. Entonces, y nosotros lo financiamos. Siempre hay que recordar en todo caso que no nos extrañe porque nuestro país es un protectorado de Estados Unidos, un protectorado económico de Estados Unidos. Entonces nosotros... O sea, el país trabaja para Estados Unidos, el gobierno trabaja para Estados Unidos. Y lo que hizo ahora la presidenta de financiar el ébola, pasó recursos. ¿Por qué no me explican algo eso? Claro, o al menos existe la disposición de hacerlo. Y ahí es cuando yo digo, pero ¿por qué no podemos participar todos a nivel país de lo que está aconteciendo? ¿Cuál es la real envergadura, el real alcance? Y sobre todo con los antecedentes que se tienen, con los antecedentes de la fiebre porcina. Es así, es así. Por lo tanto, al menos algunos se preparan para esta epidemia supuestamente, otros están metiendo miedo con esto de los supuestos zombies. Ahora, eso te revela detrás que hay un menosprecio de la vida humana, como nunca antes. Es parte de este conflicto de los mayas que habíamos visto. Aquí hay una división entre las personas ultramaterialistas, personas que están actuando por intereses individualistas y las personas que buscan al menos la verdad de todo esto por el bien de la humanidad. El exterminio. Algún momento dado hablamos del SIDA. El SIDA en los últimos de los 1980 ha matado a 60 millones de personas. O sea, no hay... Está muriendo la gente. O sea, la política contra el SIDA es un verdadero fracaso. Es un fracaso. 60 millones de muertos de 1980 ahora. O sea, ¿por qué no volvemos a pensar? Oye, ¿estará mal la política contra el SIDA? Si lleva 60 millones de muertos. ¿Estará mal la política ahora de apoyo al ébola y financiar el ébola? ¿Para qué? Si los recursos de Estados Unidos son suficientes.